El filósofo y economista Guy Sorman, en una entrevista que dio al diario británico Sunday Times para presentar su nuevo libro, contó algo que produjo una gran conmoción en el mundo cultural. Declaró que en una visita a Túnez junto al filósofo francés Michel Foucault, durante la Pascua de 1969, Foucault pagó para tener relaciones con un menor de edad. Y que allí los niños adolescentes corrían a Foucault diciéndole: «¿Y a mí? ¿Por qué no? Llévame, llévame». Ignoramos si esto es cierto o no. Foucault vivió hasta 1984 y no está aquí para defender. Alguien podría argumentar que Sorman aprovechó la cultura del escrache para promover su libro, o que lo hace porque defiende el liberalismo económico y Foucault era de izquierda. Pero vamos a suponer que lo que dijo Sorman es cierto. Pero en una cultura de la cancelación, no es improbable que alguien proponga que saquen los libros de Foucault de circulación. Sean o no ciertas las acusaciones, es pertinente recordar que no afectan su obra, que no le pertenece solo a él, sino que es patrimonio de toda la humanidad. Sorman dijo que también tiene una gran admiración por los libros de Foucault y que no está invitando a nadie a quemar sus libros. Y para dar a entender una verdad sobre él y sobre cómo algunos filósofos usan sus argumentos para justificar sus pasiones. Sorman dice que Foucault pensó que sus argumentos le daban permiso para hacer lo que quería. El propósito de este video es, por un lado, comentar este tema de actualidad, quizás en un marco más amplio que el de las noticias. Voy a aprovechar para decir por qué me parece que Foucault no debería ser cancelado. Y voy a responder a una pregunta que me hicieron muchas veces, y es: ¿qué encuentro valioso y qué no en este filósofo? Sorman, la persona que denunció a Foucault, trazó un paralelo entre la conducta del filósofo francés y la del pintor Paul Gauguin cuando tenía relaciones con mujeres jóvenes en Tahití, y recordó al novelista André Gide, que tuvo un comportamiento similar al de Foucault, pero en África. Según Sorman, los periodistas que estaban presentes en ese viaje a Túnez presenciaron los hechos, pero en ese momento a nadie se le ocurrió escribir sobre eso, pertenecía a la vida privada de cada uno. Foucault, dice Sorman, era el rey de los filósofos y fue tratado como un rey en Francia. La acusación que se formuló a Foucault difiere bastante de otras que tuvieron lugar durante el Me Too. La persona famosa que ha sido acusada ya no está viva hace 37 años. Por lo tanto, no puede defenderse, y no son las personas supuestamente afectadas las que lo denuncian, sino una tercera persona. Una circunstancia importante para contextualizar todo esto es que el propio Foucault, junto a otros intelectuales, firmó un manifiesto que apoyaba las relaciones íntimas entre adolescentes y adultos. En 1977, tanto él como Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Jacques Derrida, Roland Barthes, Alain Robbe-Grillet y Luis Aragón firmaron un manifiesto que sostenía que si la ley francesa consideraba a los menores de 13 años con derechos en varios ámbitos, estos debían hacerse extensivos a su vida íntima y afectiva. Esta actitud surgió del Mayo francés y de la consideración de todos los tabúes que eran considerados burgueses. De hecho, la familia fue sometida a crítica en esa época y surgieron toda suerte de formas de experimentación, desde el poliamor hasta el llamado amor libre. Fue una época en la que la familia fue considerada una institución burguesa y en la que muchos llamaron a abolirla o a experimentar con otras formas de amor, el poliamor, el amor libre. Nada de esto justifica lo que hizo Foucault, mucho más si tenemos en cuenta que tuvo relaciones con menores y que no eran solo menores, sino menores pobres a los que se le pagaba dinero. Como todo movimiento de liberación que busca romper con lo establecido, el de los 60 se pasó 3 pueblos en muchos sentidos y carecía de la información que tenemos hoy. Por ejemplo, que la familia no es un invento burgués, aun cuando la burguesía pueda ser asociada a determinadas formas de familia. El tema del que estamos hablando tiene un componente psicológico importante, y es decir, hasta qué punto se puede afectar la psicología de un adolescente, de un menor, y no me voy a meter en ese tema aquí. Un daño que puede estar relacionado con la enorme diferencia de edad que hay entre la persona adulta y el adolescente. Este tema también tiene un componente legal, y es decir, a partir de qué edad se asume que ya la persona puede decidir con quién se va a acostar. Esto varía según el país. En algunos es 13 años ese límite, en otros es 16, por lo que algo que es un delito en un país hoy en día puede no serlo en otro que establece un umbral más bajo. Esto va variando según la costumbre y se supone que la ley no tiene que estar lejos de la costumbre. Este tema también está vinculado con un componente histórico. En tiempos de Sócrates era muy común que los jóvenes, a los que todavía no les había crecido la barba, debutaran con una persona mayor. De hecho, Platón lo describe en varios diálogos y esto es algo que hacía Sócrates. Ya Platón lo ve mal, aunque esto no significa que no fuera aprobado
por la sociedad de la época de Sócrates. De hecho, se consideraba que apenas le crecía la barba a un varón debía dejar de hacerlo, pero una forma que existió además no solo en la cultura griega antigua, sino también en otras culturas como la japonesa, en donde un varón adolescente era iniciado por otro varón adulto. Nada de esto, insisto, justifica la conducta de Foucault. Uno podría condenar a Aristóteles por haber legitimado la esclavitud, porque en esa época no todos la legitimaban. Por ejemplo, Diógenes el Perro sabemos que creía que no había esclavos por naturaleza. Pero cancelar la obra de Aristóteles... Sin embargo, aprobar la esclavitud parecía la norma en la época de Aristóteles y me parece que tendríamos que tenerlo en cuenta a la hora de juzgarlo, no para eximirlo de responsabilidad, sino para tener en cuenta también el contexto. En un nivel de análisis me parece que tenemos derecho a juzgar las conductas en un marco de derechos humanos básicos, y más allá del tiempo y lugar en el que se desarrollaron estas conductas. Decir que la esclavitud estaba bien porque en una época todos la apoyaban no me parece un argumento defendible. Pero por otra parte debemos contextualizar las conductas en la época en la que se desarrollaron, no para justificarlas, insisto, pero sí para comprender mejor cómo se pensaba en aquella época. ¿Debemos cancelar las enseñanzas de Sócrates que nos llegan a través de Platón porque tenía relaciones con menores de edad? No lo creo. Rousseau es el primer pedagogo moderno y abandonó a sus 5 hijos en una institución estatal. Podría dar muchísimos más ejemplos. Creo que nos quedaríamos sin historia de la cultura. No se salvaría a nadie si nos pusiéramos muy estrictos. Esto no nos exime del juicio que nos merezcan como personas. Pero si en la obra esto no se refleja, no veo razón para prescindir de ella. En tal caso, lo que puede encontrarse en Foucault es una valoración del deseo, como en Nietzsche. Pero fuera del manifiesto que firmó y que mencioné hace un rato, no hay nada en su obra que llame a tener relaciones con menores. No puedo dejar de mencionar, aunque es obvio, que hubo filósofos cancelados por sus ideas, no por sus acciones. Sócrates fue uno, obligado a exiliarse o a tomar la cicuta, Giordano Bruno, que fue quemado en la hoguera, y tantos otros. Spinoza fue cancelado por la comunidad judía de su tiempo. Me gustaría compartir algunos tweets bastante ingeniosos que mandaron ayer cuando Foucault, un filósofo, increíblemente se convirtió en tendencia. Claro, por un escándalo. Hola, si estás queriendo cancelar a Foucault y querés deshacerte de sus libros, mandame un mensaje que los recibo en casa. Otro, si cancelan a Foucault, cierran todas las facultades de ciencias sociales. ¿Foucault cancelado por los woke? Woke es un término despectivo que refiere a las personas que están preocupadas por las injusticias sociales. Entonces vuelvo a leer el tweet. Foucault cancelado por la cultura woke es la ironía más deliciosa que he visto, dice. Aunque es una pena, dudo que entiendan lo que escribió el tío Lucas, porque Foucault era pelado. Otro mensaje. Qué bueno que cancelaron a Foucault, así puedo dejar de fingir que entendí la arqueología del saber. Es cierto, en esta etapa, la primera Foucault escribía oscuro. Después se diferenció bastante de sus contemporáneos y escribía con bastante claridad. Y el más ingenioso de todos, vigilar y cancelar. No soy experta en Foucault, pero leí prácticamente toda su obra y me gustaría decir brevemente por qué considero que es un filósofo valioso. En primer lugar, porque no era un filósofo de sillón. Fue uno de los más influyentes en el siglo XX. Su libro Vigilar y Castigar ayudó a cuestionar las funciones que la cárcel promete cumplir y no cumple. Es decir, ayudó a repensar las formas en que nuestras sociedades castigan, no porque la cárcel no sea un castigo deseable para quienes atentan contra la vida y no en legítima defensa, y para quienes atentan contra la integridad corporal, sino porque para muchas otras transgresiones a la ley no hay evidencia de que sea la mejor solución. Cuando se tomó conciencia de esto, se empezaron a aplicar otras formas de castigo alternativas que ya existen en muchos países, entre ellos la Argentina. Por ejemplo, la probation o la suspensión del juicio a prueba, en donde la persona no es encerrada, sino que cumple determinadas tareas que le son asignadas, la mediación, también el juicio abreviado. El lado débil de Foucault, si se quiere, es que no apeló en general a la evidencia empírica. Quiero decir, no es que apeló a estadísticas, pero sí desarrolló un trabajo histórico que denominó genealogía, en donde básicamente trató de entender la historia de las ideas a partir de la historia de la cultura occidental. En su libro Historia de la locura en la época clásica,
analizó cómo en una época se encerraba a las personas meramente porque no encajaban con lo que se suponía que era un concepto de normalidad en la sociedad. Entonces esas personas que aparecían como locas en realidad no necesariamente lo eran. Se encerraba a los pobres, a los mendigos, a los leprosos, a las brujas. Todo esto hasta que la locura pasó a ser considerada una enfermedad mental. Por un lado apareció la psiquiatría, luego apareció Freud con este concepto, el de enfermedad mental. La eficacia del encierro para todos los casos psiquiátricos fue cuestionada por la antipsiquiatría, un movimiento que Foucault no inició pero al que influyó con sus argumentos. A partir de esto, muchos países, recuerdo Italia, pero hay muchos otros, buscaron soluciones alternativas a la internación psiquiátrica. A Foucault se lo cancela por posmoderno. Mario Bunge, por ejemplo, hace esa crítica, creo que sin haber dado evidencias de que conocía en profundidad la obra de Michel Foucault. Y en efecto, en muchos de sus textos hay una idea de verdad muy parecida a la que tenía Nietzsche, la idea de la verdad como construcción social. Su libro Las palabras y las cosas empieza con una cita de Borges, y hay quienes sostienen que Borges se volvió verdaderamente famoso en la Argentina y empezó a ser famoso en el mundo cuando lo consagraron en Francia a partir de la cita de Foucault. Este libro, dice Foucault en el prólogo de Las palabras y las cosas, surgió de un texto de Borges, de la risa que sacude, escribe al leerlo, todo lo que resulta familiar en el pensamiento. Foucault cita una supuesta enciclopedia china de la que habla Borges, en donde habría animales que se dividen en A, pertenecientes al emperador, B, embalsamados, C, amaestrados, D, lechones, E, sirenas, F, fabulosos, G, perros sueltos, H, incluidos en esta clasificación, I, que se agitan como locos, J, innumerables, bueno, etcétera, etcétera. Sigue la clasificación. Es decir, la idea que está detrás de todo esto es que hay distintas formas de clasificar el mundo. Pero decir que hay distintas formas de clasificar los objetos no implica decir que no hay nada verdadero en el mundo. Decía que Foucault toma su idea de verdad muy probablemente de Nietzsche, que subraya que hay cosas que pasan por verdades universales, pero que en realidad son históricas y tienen que ver con el significado que se les asignó desde el poder. Por ejemplo, el hecho de que las relaciones íntimas entre mujeres o entre hombres hayan sido consideradas en una época una enfermedad. Pero no toda verdad es una construcción. Si bien es cierto que algunas verdades son consagradas por quienes detentan el poder en una sociedad, no todas lo son. La verdad es un atributo de ciertos enunciados. No hay verdad sin lenguaje, pero sí hay hechos referidos por los enunciados. La ciencia es una construcción social, pero eso no significa que no se vincule con la realidad. Los científicos estudian los hechos en el mundo. Algunos de esos hechos son construcciones humanas y otros no. La verdad fáctica no es una propiedad del mundo, sino un atributo del enunciado que refiere al mundo. Consideramos que ciertos enunciados son verdaderos porque se corresponden con datos sobre hechos del mundo. En uno de sus libros más célebres, Vigilar y castigar, Michel Foucault habla de un concepto de poder que no se identifica con la prohibición solamente, sino con la interiorización de las normas. Una vez más, Foucault toma una idea de Nietzsche, que es la idea de poder entendido no como algo represivo, sino como influencia, si ustedes quieren, sobre algo. Y ahí aparece una palabra que se identifica muchísimo con la filosofía de Foucault, que es la de disciplinamiento. ¿Qué significa esto? Foucault empieza analizando una estructura según la cual se diseñó la cárcel en un comienzo, en donde hay una persona que controla a muchas. Es el diseño del panóptico. Y hay una serie de instituciones que tendrían ese mecanismo arquitectónico que permitiría una forma de ejercicio del poder, una forma de vigilar y castigar. Yo no estoy muy segura de que me convenza esta analogía que establece Foucault entre instituciones tan distintas como la escuela o la fábrica. De alguna manera está tomando la idea de jaula de hierro de Max Weber, en donde se habla justamente del poder de la burocracia. Muchos remiten esta estructura a los sistemas de vigilancia modernos, en donde hay una cámara que puede controlar a muchos. Estos dispositivos o estas instituciones serían fábricas de obediencia. Alguien aprendería a obedecer en la escuela y luego continuaría haciéndolo en la fábrica, por ejemplo. Hoy en día es muy común oír hablar del disciplinamiento del cuerpo, como habría un imperativo por el cual tendríamos que estar extremadamente delgadas, en particular las mujeres. Creo que hay una suerte de exageración de ámbitos a los que se aplica la idea de disciplinamiento. Me parece que tiene algo de cierto, pero toda cultura de algún modo
trata de formar subjetividades, trata de decir cómo se supone que tienen que hacerse las cosas. Una parte de Vigilar y Castigar dice: alguien tendría que escribir la historia del examen, de los exámenes que se toman en el sistema educativo. Y esto a mí me inspiró para escribir el capítulo de mi tesis de grado. Yo traté de hacer una historia del examen, que es algo que surge tardíamente en la historia de la educación. Surge recién en la universidad, en el siglo XIII. Y es cierto lo que de alguna manera intuía Foucault, y es que se empieza examinando poco y después aparece una obsesión por examinar y por tratar de llevar esta misma estructura a otros ámbitos más amplios del conocimiento. Quien quiera bajarse este capítulo de mi tesis o la tesis entera, que se llama Historia del Mérito, puede buscarla con mi nombre, que va a aparecer especialmente en academia.edu. También Foucault se ocupa de pensar el poder de una manera similar a cómo lo pensaba Hegel, no como algo que uno posee, no como una cosa, sino como una relación. Solo hay poder cuando hay otro que reconoce a aquel que se supone que tiene ese poder. Es un poco lo que plantea Hegel en la dialéctica del amo y el esclavo. No puede haber un amo sin que haya un esclavo que lo reconozca. Y Foucault dice que a menos que una persona esté totalmente subyugada por el poder de otra, casi siempre que hay un poder existe la posibilidad de resistencia. Un libro que a mí me pareció especialmente valioso es La verdad y las formas jurídicas, en donde hace un análisis del mito de Edipo muy distinto al que hace Freud. Lo que dice Foucault allí es que lo que caracteriza a la cultura occidental es que quien posee la verdad puede ser una persona ubicada en la escala más baja de la sociedad, tal como ocurrió con el mito de Edipo. Quien encuentra a Edipo es un campesino que circulaba por ahí y vio que había un bebé en una canastita en el río. Y él podía tener la verdad pese a no tener poder político, pese a no tener poder social. Considerar que la razón y la verdad están por encima del cargo o del estatus que tenga alguien en la sociedad es lo que caracteriza a la idea de verdad, es la importancia que le da Occidente a la racionalidad. De la serie de libros que Foucault escribió hacia el final de su vida y que no pudo completar, me parece especialmente valioso el desarrollo de la filosofía estoica. Ahí resume de algún modo los ejercicios que realizaban los estoicos para educar el carácter, para controlar sus impulsos. Por ejemplo, uno que recuerdo era el de ponerse en lo peor, diríamos hoy, el de tratar de imaginar qué sucedería si las cosas se desarrollaran de la peor manera posible. Y de algún modo lo que eso nos hace ver es que no siempre las cosas son tan tremendas como creemos, y también nos permite de algún modo formarnos un panorama sobre escenarios futuros y preverlos. Cuando apareció el SIDA, una enfermedad de la que murió Foucault y de la que en ese entonces se sabía poco y nada, algunas personas dijeron que era un castigo por la homosexualidad. Al enterarse de eso, Foucault, según sus amigos, cuando estaba en el hospital, habría dicho: ¿qué cosa puede ser más bella que alcanzar el final de la vida por el amor a los muchachos? También le habían reprochado que hubiera cambiado de pensamiento a lo largo de su vida, a lo que Foucault habría respondido: ¿ustedes piensan que llevo años investigando para pensar siempre igual? Contradecirse es un deber.